con una audióloga y vamos a hablar de la tartamudez. Nadia, bienvenida. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, chicos. Hola. Gracias por el espacio. Gracias, Pelu. Sí, no, la Pelu está viendo. Te puedo gracias, asegurar que Pelu. esa no se pierde el programa. Controla, va a estar con suero, pero controla. Eso. Gracias por el espacio y de poder compartir sobre tartamudez en este día que es el Día Internacional de la Tartamudez. Hay mucho tartamudo en Paraguay. Hay muchos. Realmente me sorprende que cada vez se están conociendo más, pero no porque de golpe hayan más personas con tartamudez, sino que de golpe las personas con tartamudez se están animando a salir más y los padres también están permitiendo que sus hijos salgan, hablen, compartan y derribar un poquitito esta forma de hacerlos tener más calladitos, más retraídos o que no se note tanto lo que pasa. ¿Qué es la tartamudez? La tartamudez hoy en día se define como la sensación de pérdida de control en el habla. La persona sabe lo que quiere decir, pero hay un origen neurobiológico que el cerebro funciona de una forma diferente y la persona no puede controlar cuando pierde este control. Entonces empieza a reaccionar para tratar de recuperar el control. Por ejemplo, si vamos manejando, perdemos el control y empezamos a reaccionar. Muevo el volante, tengo taquicardia, me asusto, miro a ver y empiezo a reaccionar de diferentes formas. Así también pasa con la tartamudez. Tenemos reacciones cognitivas de que yo pienso de que no me va a salir la palabra, que se van a burlar de mí, que va a pasar, que no, van a pensar que yo no sé. Reacciones afectivas. ¿Es considerado una enfermedad eso? No, es una condición. Ah, una condición. No tiene cura, ¿verdad? O sea, no puede tener cura porque no es una enfermedad. Ah, ahí está. Sí, entonces... Es como que tu cerebro es más rápido que tu boca. No, eso es también un mito que se dice frecuentemente, pero en realidad el cerebro tiene un funcionamiento diferente nada más. Y es como que cuando yo hablo necesito un tiempo diferente para hablar. Necesito darme tiempo para hablar y saber de que en algún momento de mi comunicación pueden aparecer repeticiones, prolongaciones, bloqueos o concomitantes físicos o distintas reacciones que escapan de mi control. ¿Uno nace con esa dificultad, con esa condición o cómo Sí, se tiene da? predisposición genética porque muchas veces hay familiares que tienen tartamudez, o sea, un papá, un abuelo, una tía. Hereditario. Claro, es hereditario. ¿Y hay grados de tartamudez? No. Anteriormente se medía el grado de la tartamudez conforme a lo que el oyente escuchaba. Por ejemplo, le escuchábamos hablar a alguien que se trababa mucho y el fono tenía que evaluar y ver, es muy grave su tartamudez. Pero hoy en día se mide respecto a la experiencia de la persona que tiene tartamudez. Es importante que se hable mucho de esto, porque así como vos mencionaste, hay tantos mitos. Uno de ellos, por ejemplo, dicen que no le dejaban hablar de chico. Cada que iba a hablar, cállate, que supuestamente padres o qué sé yo le tenían de esa manera. ¿Puede un niño adquirir o tener esa condición a consecuencia de eso? No, o sea, lo que pasa es que cuando el ambiente familiar o el entorno que rodea al niño que tiene tartamudez o que empieza con características de tartamudez entre los 2 años y medio, 5, 7, y que la familia no sabe, no conoce cómo puede reaccionar ante esto, y de hecho es una incertidumbre porque nadie entiende qué pasa, si de golpe hablaba sin tartamudear y de golpe empieza con repeticiones. Entonces, de repente las reacciones son cálmate, pensá bien lo que vas a decir, respira. En otros casos peores que son mínimos, pero existen. Pero ese no niño hables así. ya nació así, no es que porque los padres le decían cállate, él quedó de esa manera. Totalmente, pero lo que varía es el impacto que tiene en la vida del niño, en la comunicación es, si mi familia sabe que yo tengo tartamudez, me va a dar tiempo para hablar, va a entender de que es involuntaria, que yo no la puedo manejar. Entonces, no me van a estar retando porque estoy tartamudeando, porque es involuntaria. Claro. Ahora, ¿se puede dar por una especie de estrés postraumático también, de un gran susto, de, no sé, algo que ocurra y la persona queda con eso o no? ¿O eso también es un mito? También es un mito. De hecho, hay más mitos ¿cierto? actualmente respecto a muchas cosas que justamente también es un mito. Antes se decía que la tartamudez, también se sigue diciendo, es por un susto, ¿verdad? Pero, como decimos, tenemos características genéticas, ¿verdad?
tenés ojos claros, no porque te asustaste o porque algo, sino que porque hay una línea genética que hace que tengas ojos claros, ¿verdad? Ahora, Nadia, ¿hay una medición, una estadística, un censo tal vez de cantidad de personas por cada 100.000 habitantes que tienen esta condición? Hay una estadística que de hecho la tartamudez hoy en día se está estudiando mucho más que antes, que hay entre un 5 y un 8% de la población en general que empiezan con características de tartamudez. De este porcentaje hay un 1% que tiene tartamudez persistente. Hoy cuando comenzamos el programa y no había llegado todavía, estábamos hablando del tema de justamente de las personas que de repente son tartamudas y que cuanto más nerviosos se ponen, más tartamudos se vuelven. Claro. ¿Verdad? Y eso es como algo cíclico que agarra, empieza y no termina nunca, porque estoy nervioso, te quiero decir, pero no puedo porque estoy nervioso y no puedo decirte. ¿Qué haces en esos casos? ¿Terminás vos la oración de lo que yo...? Porque de repente vos estás hablando conmigo, vos sos tartamuda y ya sé lo que me vas a terminar diciendo. ¿Lo termino de decir yo para que no lo digas más o...? No, realmente no. Realmente lo correcto es darle el tiempo a la persona que pueda expresar lo que necesite sin que le completen la frase, sin que hablen sobre él. ¿Por qué? Porque la persona en ese momento empieza a luchar más para tratar de... O sea, ¿qué quiere una persona? Hablar. Entonces, si alguien más va a hablar encima de lo que yo hago, encima de lo que yo estoy hablando, me voy a apurar más. Claro. Obviamente, me voy a chocar mucho más con mis palabras, voy a hacer mucha más fuerza, mucha más tensión, porque voy a tratar de salir de ese momento. Y lo que mencionabas del nerviosismo, es también otro mito que se dice que tartamudea porque es nervioso. En realidad, cuando nosotros estamos en cualquier emoción, todo lo que tenemos se exacerba. O sea, ya ven que yo muevo las manos para hablar, es mi ejemplo clásico porque es muy mío. Si yo estoy nerviosa, voy a mover mucho más las manos, ¿verdad? O sea, todo lo que nosotros tenemos, lo que forma parte natural de nosotros, se exacerba ante distintas emociones. Habitual. Pero Nadia, hoy estabas diciendo justamente que los padres tienen que darle el tiempo necesario a sus hijos para que se expresen. Ok, ¿qué pasa con los compañeritos del colegio? También se les enseña. Se les enseña. Yo formo parte de un equipo internacional que se llama Fluir Más, que es de Chile, tenemos representantes en Argentina, en Uruguay y Ecuador también, donde tenemos charlas gratuitas para los colegios que pueden escribirme y también está disponible. Y se les enseña a las profes a detectar la tartamudez, a que puedan hacer la derivación oportuna y a velar justamente por el respeto de los niños. Y mismo los niños con tartamudez van aprendiendo de que tienen tartamudez y que si alguien se les burla, si alguien le apura o si alguien le pregunta ¿qué te pasa? ¿Por qué hablas así? ¿Qué te haces? No sé qué, o alguna cuestión, que ellos puedan defenderse. Esta es mi forma de hablar, yo tengo tartamudez, escúchame y respetame. ¿El ceceoso es el mismo que el tartamudo? Y en Paraguay también mencionan como tartamudez. ¿Cosas diferencias? No, acá a mí personalmente me confunde porque hay personas que hablan del ceceoso como el tartamudo y hay como la persona con tartamudez porque no es tartamudo, sino que la idea es identificar que sea una persona con tartamudez, no tartamudo. Entonces de repente hay personas que dicen que es el ceceoso la persona que tiene tartamudez y también hay personas que dicen que es ceceoso el que habla con la Z en todo el lugar donde tiene que estar la S. Ok, esto puede... No sé si la palabra es empeorar o puede aumentar, porque decía que ya no hay grados, pero un chico que tiene tartamudez puede ir empeorando eso o conseguir ser más... Claro, o tener más tartamudez. Sí, de hecho la tartamudez es variable, ¿sí? No mantiene una línea frecuente de cómo funciona o cómo se presenta. Como les mencionaba, tiene repeticiones, prolongaciones, bloqueos. ¿Y si es variable, entonces puede disminuir? Y si es variable, hay días que los papás, lo más frecuente que dicen, pero hay días que no tienen nada, que habla como si fuera que nada. ¿Qué hacen los padres justamente cuando su hijo es pequeño y se da cuenta que tiene tartamudez? ¿A quién acude? Al fonoaudiólogo especializado. Sí. ¿Lleva al fonoaudiólogo? De repente mucho también se derivaba y se sigue derivando al psicólogo, porque hay todavía mucho este mito de que es por una cuestión de ansiedad y de nerviosismo. Pero en realidad lo tiene que atender un fonoaudiólogo especializado en tartamudez. ¿Para ellos? ¿O sí. No? Sobre lo que nosotros vamos trabajando, respondiendo a ambas preguntas, es... No hay una cuestión de que yo pueda tener el control como profesional de cómo va a ser la evolución de la tartamudez.
porque es variable, es involuntaria, ¿sí? Y es personal en la experiencia de cada persona. Dentro de lo que es el enfoque del tratamiento actualizado se maneja el hecho de que la persona pueda vivir con una experiencia cómoda con su comunicación. Entonces, yo sé, yo conozco, acepto mi entorno también, soy respetuoso, soy amigable con la tartamudez. Entonces la persona puede ir sabiendo de que cuando va a hablar van a aparecer repeticiones, van a aparecer bloqueos. Y no está permanentemente luchando con una característica natural y propia de su habla. Nadia, dijiste que esto no es una enfermedad, ¿verdad? Que es una condición con la que uno nace, ¿verdad? Pero uno puede ir superando esa condición que tiene, voy a usar una palabra bastante buena, uno se puede curar de esto, hay medicación para esto que ayuda a que la persona tenga como una mayor fluidez. Te lo digo de la total ignorancia, sí, porque no, estás metiendo la pata. No, pero a mí me encanta porque cuando yo vengo o cuando estoy con los papás, las preguntas son estas. O sea, todo el mundo tiene estas preguntas, estas dudas, y me encanta que tengamos todo este público para poder llegar a más conciencia, a más conocimiento. No hay una medicación, hay muchas investigaciones, pero todavía no hay una base científica para poder respaldar eso. ¿Y el fonoaudiólogo qué hace con la persona que tiene tartamudez específicamente? ¿Son ejercicios? ¿Qué hace con ella? No, el fonoaudiólogo trabaja en la parte de conocer a fondo cómo funciona la tartamudez de esta persona, cómo la vive, cómo varía, cómo la vive, cómo la experimenta, qué impacto tiene la tartamudez en su vida, y sobre eso va trabajando. Entonces, cuando nosotros reducimos el impacto negativo que tiene la tartamudez en la vida del niño pequeñito, que en realidad el impacto negativo ahí va por los padres o por el entorno cercano que de repente tiene reacciones negativas, entonces el niño, al sentir un ambiente más amigable, también se empieza a comunicar mejor. ¿Ustedes le ayudan al paciente a tener como un patrón de en qué momento se vuelve más intenso o algo así? No, sino que más bien de poder sentirse cómodo con su comunicación, conociendo de que la tartamudez puede variar. O sea, en algún momento es menor. Usted trata más con la familia que con la propia persona con tartamudez, ¿verdad? No, porque digo, o sea, le enseño es de en alguna un manera equipo, claro, eso. es un equipo, porque yo necesito de repente que los papás también sepan. Totalmente. Y muchas veces trabajo con los papás dentro del consultorio, vamos adaptando o modificando las dinámicas familiares, los respetos de turno, la interacción con los hermanitos. Nadia, hay personas, y esto lo traigo como para que sirva como de ejemplo, nomás lo que te voy a preguntar, Sí. ¿verdad? Famosos o gente importante que con esa condición. Sí, muchísimos. El presidente de Estados Unidos, Mark Anthony. ¿Viste la película El discurso del rey? Totalmente. El discurso del rey. Impresionante. El rey ahí se me fue el nombre, Carlos, es verdad. El rey Carlos, Sí. Marilyn Monroe. Sí. Bueno, ya mencioné. El jugador de fútbol, James Rodríguez. Y yendo al discurso, a la película, no sé si vieron ustedes la película El discurso del rey, que es excelente, si la pueden ver, véanla. ¿Por qué el rey tartamudeaba normalmente, pero se ponía los audífonos, escuchaba otra cosa y hablaba normalmente? O eso de cine nomás. Pues cine nomás. No, la verdad verdadera es que vi esa película hace muchísimo tiempo, pero la conozco. Pero son técnicas que se utilizaban y que en muchos lugares todavía se siguen utilizando para tratar de que la persona controle su forma de hablar. Es como que va regulando el ritmo del habla y va tratando de utilizar ciertas estrategias, ciertas técnicas para disminuir los bloqueos, disminuir las repeticiones y poder ser más agradable, digamos, al oído del oyente. Bueno, Pero, vamos a ir, sí. perdón, con las preguntas. La verdad es muy difícil la comunicación y a veces hasta a mí me hace hablar así. Tengo miedo que mis hijos ya hablen así. Es cierto, si no escucha su voz, ahí no tartamudea, dice acá. De hecho, si sus hijos hablan con tartamudez o tienen tartamudez, es más por un componente genético que por escucharle a alguien más hablar con tartamudez. O sea, eso no se aprende. No, es sumamente agotador Y el ella estar dice, imitando a alguien veces hasta tartamudez. yo hablo así, dice. ¿Será que ella por una cuestión de...? No, puede ser por una cuestión, o sea, ambiental, digamos, pero Claro. no tiene que ver con que ella también, si no es tartamudez. Debería ir a si no un tiene tartamudez, fonoaudiólogo, sí. ¿verdad? No, Sí, en caso de no sus todas hijos las al menos, personas con sí. tartamudez necesitan ir a fonoaudiólogo. Pero si ella percibe de que sus hijos tienen tartamudez y que
que sus hijos tienen tartamudez, que para ella resulta difícil la comunicación con su marido, para el marido también le resulta difícil comunicarse, es bueno poder ir al fonoaudiólogo especializado para encontrar comodidad en el habla. Sí, hablando nomás de música, como mencionaba Jorge, de que escuchaba música y podía hablar fluidamente. Tranquilamente. He visto en estos realities personas con tartamudez que a la hora de cantar, cero tartamudez. ¿Y Sí. cómo es posible? ¿Qué pasa ahí? Porque se utilizan hemisferios cerebrales diferentes. Ah, ok. Y respondiendo, discúlpenme a lo que él había mencionado respecto a que se pueda curar o superar, no, se aprende a vivir con la tartamudez y se desenvuelve en la vida con la tartamudez. Como cualquier otra condición, como la Como persona cualquier no vidente o la que no tiene... O el autismo, o cualquier otro, Ese ¿verdad? tipo de cosas. Sí, Sí. se vive con- Hace muchos años atrás había un locutor que se llamaba Ricardo Landoni que falleció hace un tiempito ya y él era, pero aparte de tartamudo, era que tenía unas gesticulaciones medio raras, era una cosa así de loco. Pero vos le decías al aire y el tipo se sentaba, te leía noticias así. Con una Acá no pasa fluidez. nada. Bruce Willis también tiene tartamudez ahora que... Impresionante. Cuando tenía 4 años, mi hijo, dice, soy madre soltera. Mi hijo, cuando tenía 4 años, mi hermano se casó y se fue a vivir con su señora. Luego de ese evento, mi hijo tartamudeó, le llevé a una psicóloga y me dijo que fue por el trauma del abandono de su tío, que era su imagen paterna. Me dijo que en 4 meses le iba a pasar y así fue, dice, con algunos ejercicios y paciencia. Si ya sabíamos lo que nos quería decir, le dejábamos que procure hasta que le salía, dicen acá. De hecho, ahí ellos fueron respetuosos con la tartamudez en el sentido de que le dieron el tiempo al niño para poder comunicarse, pero justamente muchas personas vienen comentando de que por tal evento, a partir de ahí empezó a tartamudear. Pero es el detonante. Sí, de repente hay factores genéticos con mayor respaldo científico que sea por un trauma o por un susto del momento. Bueno, te hablo de kinder, ¿sí? A la doctora, mi nietita ya va a cumplir 4 añitos y muy pocas palabras pronuncia. ¿Por qué sería eso? No sé si le puede responder a... Sí, claro, por supuesto, también es mi área de trabajo, de estimulación del lenguaje, enfoque neurolingüístico. Pueden ser muchos factores, pero lo importante es de que vaya a fonoaudiología lo antes posible, porque a los 4 años ya tendría que tener muchísimas palabras, contar historias, narrar un montón de cosas, es para que pero vaya a consultar. es Sí. lo antes posible. No debe ser aislado lo que voy a plantear, Sí. Nadia. Debe haber personas con tartamudez que todos los días luchan con dejar de ser tartamudo o de tener la tartamudez. Esas personas, ¿qué se les puede decir a ellos? Si es que no lo están logrando, ¿lo van a lograr algún día o qué pasa? Aprendan a vivir con ello. Justamente, las terapias que se hacían anteriormente era luchar contra la tartamudez todo el tiempo, o sea, y yo tengo pacientes que vienen de 45 años, de 30, que por primera vez en su vida le ponen un nombre al desafío que tienen en el habla y que por primera vez en su vida entienden que tienen que amigarse contra lo que toda la vida lucharon. Todo lo que intentaron no funcionó o no es duradero en el tiempo, porque hace rato les mencionaba de ciertas técnicas, ciertas estrategias que las personas utilizan para hablar con mayor fluidez. Antes se trabajaba la fluidez, ahora se trabaja de que la persona se pueda comunicar y se pueda sentir cómoda y se pueda sentir plena en su comunicación. Entonces, cuando las personas saben cómo funciona la tartamudez, dejan de luchar contra lo que es natural en ellos. Y entonces pueden hablar, pueden comunicarse, pueden desempeñarse en Claro, lo porque que quieran. Es otro enfoque. Claro, es un enfoque Claro, porque completamente el diferente. objetivo es comunicarse, no importa el canal, no importa Claro. cómo, sino comunicarse al fin, ¿verdad? Yo pongo siempre un ejemplo porque me parece muy coherente de que, por ejemplo, cuando viene una persona extranjera a hablar español, nosotros, como sea, nos enfocamos en el mensaje que nos está queriendo dar. No nos enfocamos en cómo está coordinando las palabras, cómo está haciendo su oración, si tiene Claro, sentido, si no tiene sentido. Intentando entender lo que Le nos dice. entendimos, nos enfocamos en su contenido. Y cuando hablamos con una persona con tartamudez de la edad que sea, nosotros tenemos que enfocarnos en el contenido de su mensaje, no en cómo lo está haciendo. Claro.